Dios te bendiga, que la bendición del Señor visite poderosamente tu vida. Vamos a ir compartiendo ya mismo la plantilla de este discipulado que se llama Crecer. Primero, ora a Dios para poder pedirle dirección y entendimiento. Luego, con tu Biblia cerca, lee la lección. Como es interactivo, te encontrarás con preguntas o frases. No es un examen, solo es para reflexionar y afirmar las enseñanzas. Siempre tendrá que ver con lo que leíste para poder responder y hacer la clase. Una nueva propuesta. Todos los días, oración y lectura. En este discipulado, uno de los pilares va a ser tu lectura personal de la Biblia. Por eso, cada día de la semana habrá una propuesta de lectura para tu crecimiento. Empezaremos con algunos pasajes de los Evangelios sobre la vida y obra de Jesús. Busca una Biblia que puedas tener, una lectura fácil de comprender. Podés usar la del celular, la del papel o en línea. Hay diferentes versiones para poder tener una mejor comprensión. Lección número 1. Crecer. A. El propósito de Dios es que todos crezcamos. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en Efesios 4, del verso 13 al 16, que va a ser nuestro hilo conductor de esta primera lección. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de toda doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y acá hay unos ítems que vamos a leer, unos principios que salen de este pasaje. El crecimiento es un camino para todos. Es un proceso de crecimiento continuo en la vida de los creyentes. El crecimiento es un camino comunitario. Crecer en el conocimiento acerca de Jesucristo. El crecimiento nos lleva a la santificación gradual. Crecer en el conocimiento profundo, experimental, relacional, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Crecer nos lleva a la transformación a la imagen de Jesucristo. Y vamos a leer el texto de uno de los pasajes que recién leímos, Efesios 4:15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y vamos a ir al punto B. ¿Cómo crecer? Punto 1. Crecer en y por la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Ella nos enseña, corrige y guía en la vida. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siempre la lectura bíblica va a tener que ir acompañada de la oración. ¿Cómo crecer? Es la pregunta. 2, crecer en y por la oración. Por un lado, para fortalecer la relación con Dios. Por el otro, para depender espiritualmente de Dios en nuestra vida. En oración tengo que pedir que Dios me dé entendimiento y su Espíritu Santo revele las verdades bíblicas para obedecerle. También, ¿cómo crecer? Crecer es a través del Espíritu Santo. Crecer en y por el Espíritu Santo. El crecimiento espiritual no es cuestión de tiempo, sino de depender del Espíritu Santo. Podemos asistir a la iglesia por años y no crecer, pero cuando el Espíritu Santo tiene libertad en nuestra vida, el crecimiento es inevitable. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos a ir al punto 4, que dice, crecer juntos. ¿Cómo crecer? Crecer juntos. La comunión con los hermanos en la fe enriquece nuestra vida. Su iglesia unida nos da fortaleza y nos edifica. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a pasar a otro punto. ¿Cómo crecer? Dice la pregunta. Y el punto 5 nos dice crecer en y por las pruebas. Las pruebas, las adversidades y las crisis son parte de la vida. Las dificultades de la vida siempre nos afectan. En el camino de la fe vamos a experimentar cómo Él nos libra. En muchas situaciones, Dios obra milagrosamente y en otras nos acompañará poderosamente mientras las vivimos. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Y acá prestemos mucha atención. La Biblia no promete una vida sin problemas. Aún los justos se enfrentan problemas, enfermedades, crisis económicas, traiciones y momentos de dolor. La adversidad no significa abandono de Dios. A veces nos va a librar de los problemas. Abre puertas en milagros, cambia circunstancias. A veces, en medio del problema, nos da esa paz y fuerza y esperanza mientras los atravesamos esas tormentas. A veces nos libra después del proceso, nos saca más fuerte y mayor y con un mayor, testimonio. Cuando somos discípulos de Jesús e hijos de Dios, en el camino de la fe, la adversidad es usada por Dios para fortalecernos. Recuerda, Dios nunca nos suelta de la mano, fortalece nuestra fe, nos acerca más a Él, forma nuestros caracteres. Dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y vamos a ir al punto C, que nos dice, crecer para alcanzar la imagen de Jesús. Dios quiere que sus hijos sean iguales a Jesús. Dios tuvo en su mente un diseño previo, así como un arquitecto antes de edificar hace un proyecto con todos los detalles de lo que se ha propuesto construir. Del mismo modo, antes de la creación del universo, en su amor y soberanía, Dios propuso hacer una familia donde haya muchos hijos semejantes a su Hijo unigénito. Dice que Dios quiere que seamos iguales a su Hijo. La meta dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos semejante a su Hijo. Entonces, somos transformados a su Hijo, a la imagen de su Hijo. Un trabajo del Espíritu Santo en mí y conmigo. Crecer a la imagen de Jesucristo es vivir como Él vivió. Dice, la propuesta de crecer es caminar con Jesús, andar como Él anduvo. Andar como Jesús es vivir cada día reflejando su carácter, obediencia y forma de vida. Crecer implica una rendición diariamente a este proceso de crecimiento dirigido por el Espíritu Santo. Crecer requiere conocer y estudiar la palabra. Crecer requiere tener una experiencia directa con Dios. El objetivo de crecer es vivir con un compromiso genuino de querer parecernos más a nuestro Salvador y Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahora ya hemos terminado la primera lección. Recuerda el significado de crecer, la propuesta del Señor. Por eso voy a orar para que Dios te bendiga, porque sé que no es fácil, pero el Señor lo ha hecho en mí, lo ha hecho en muchos creyentes que seguimos, y la propuesta es que todos sigamos creciendo hasta llegar a la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo. Padre, bendice estos momentos, bendice cada uno de los que están tomando este precioso estudio, que la persona de Cristo se haga tan palpable en nuestra vida que podamos contagiar a otro. Gracias. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a que seamos personas que somos para bendición y para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Comunícate con nosotros personalmente en la iglesia o por WhatsApp. Sabés que podés mandar mensajes al teléfono 11 32 29 51 82 y te responderemos. La dirección es Florencio Varela, 1767. Gracias por estar. Dios te bendiga ricamente y ha sido una bendición. Nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.